Buenos días, jóvenes de tercero. Nuevamente iniciamos nuestra clase de Ciencias Sociales. Queremos en esta sesión desarrollar la capacidad, elaborar explicaciones sobre procesos históricos. Bueno, primero comenzamos observando esta diapositiva. En la clase pasada habíamos visto el tema del absolutismo. Y hemos visto las diferentes características que este sistema tenía. Los grupos sociales, cómo era el pensamiento de ese entonces, cómo los monarcas imponían su autoridad y su pensamiento, cómo ellos sustentaban que su poder viene de Dios, ¿no? El pueblo tenía la misma religión que el monarca, tenía que pensar como él. ¿Se puede progresar en una sociedad en donde impere la ignorancia, la superstición, el dogmatismo? Una sociedad donde las autoridades piensan por uno. ¿Tú crees que el avance de la ciencia contribuirá al bienestar de la humanidad? Estas son preguntas que te puedes hacer personalmente, ¿no? Bien, para empezar nuestro tema y responder también las preguntas anteriores, con el desarrollo de esta lección, vamos a poner de título en el cuaderno El siglo de las luces o la ilustración. Cuando nosotros hablamos de una persona ilustrada, ¿qué nos viene a la mente, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la luz en contraposición a la oscuridad, ¿qué nos viene a la mente? Y precisamente respondiendo a aquello que ya están ustedes imaginándose, nosotros vamos a definir esta etapa así. El siglo de las luces o ilustración fue un movimiento intelectual, cultural, filosófico que se desarrolló en Europa. Los países donde se desarrolló este siglo de las luces fue principalmente Gran Bretaña, ¿no? Inglaterra, Francia y Alemania, en el siglo XVIII, pero por supuesto comenzó a gestarse en el siglo anterior. El objetivo que buscaba era usar la razón, el conocimiento, para librar de la ignorancia a la humanidad. Por eso es que se llamó siglo de las luces. Y así colaborar en hacer un mundo mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Grandes pensadores y científicos comenzarían a usar el conocimiento, la razón, con la idea de producir un cambio en la sociedad mediante la cultura. Y todo este proceso comienza con la revolución científica del siglo XVII. Comienzan a hacerse descubrimientos y avances científicos a gran escala. Ustedes en su libro tienen una línea de tiempo que nos muestra estos avances científicos, pero nosotros vamos a citar algunos ejemplos, los más saltantes. Tenemos a este pensador Galileo Galilei. Como pueden ver ustedes en la diapositiva, era una persona multifacética, ¿no? El término que usan era enciclopedista, porque abarcaba muchos campos del saber. Era astrónomo, filósofo, matemático, físico. Incursionó incluso en el campo de la música, la literatura y la pintura. Entonces, ¿cómo contribuyó a la ciencia? Hizo observaciones de tipo astronómico. Por esto se le considera el padre de la astronomía y la física, y padre de la ciencia. En esta diapositiva estamos observando el telescopio que usó Galileo. Miren, como pueden ver, era muy rudimentario,
pero sin embargo haría grandes aportes a la humanidad con las observaciones respecto a los astros. Él ayudó a reformular la teoría heliocéntrica, afirmando que los astros giraban alrededor del Sol y no alrededor de la Tierra, como se creía en épocas anteriores. Miren, si comparamos su telescopio con los telescopios que actualmente existen, por ejemplo, el Hubble, un telescopio gigantesco con el que se puede ver incluso hasta los límites de nuestro sistema solar, imagínense cómo avanzaba la ciencia, pero las bases las puso Galileo. Sus ideas contradecían la mentalidad, la forma de pensar de la época. También tenemos a Kepler, este sabio de origen alemán. Elaboró las leyes que rigen el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Por supuesto que se basó también en las ideas del sabio que hemos visto anteriormente, que es Galileo Galilei. Otro pensador importante es el famoso Francis Bacon, filósofo, político, abogado, escritor inglés. Él comenzó a fundamentar la importancia de la experiencia. Llamamos a eso el empirismo. Y formuló el método experimental, es decir, comenzaba a trabajar con dos variables para ver los efectos de una situación que está estudiando. Tenemos a William Harvey, que descubrió la circulación de la sangre. Imagínense vivir en una época en que la gente todavía no conocía los tipos sanguíneos, incluso habían realizado transfusiones sanguíneas de animales a seres humanos para poder salvar a una persona que estaba desangrándose. Pero sabios como Harvey contribuyeron especialmente en el campo de la medicina. Ustedes seguramente que en anatomía han estudiado ya ampliamente y tienen esquemas bastante elaborados de lo que es el sistema circulatorio, ¿no? Y gracias a este sabio. Uno de mis preferidos, al que más admiro de esta época de la Ilustración, es a Isaac Newton. Muchos médicos de esta época dicen que seguramente tenía un coeficiente intelectual muy alto, de repente comparable al de Stephen Hawking o más. Era físico, filósofo, inventor, incursionó incluso en el campo de la alquimia, que era algo prohibido en la época. Recuerden que los alquimistas darían lugar al nacimiento de la química. Era matemático. Entre los aportes más importantes fue el de describir la ley de la gravitación universal, que sería complementada por Einstein. Estableció las bases de la mecánica clásica. En esta imagen estamos mirando a Newton haciendo experimentos con respecto a la luz. Ustedes seguramente que en primaria elaboraron su famoso disco, el disco de Newton, para ver cómo la luz se compone de 7 colores. Él está haciendo el experimento con el prisma para ver cómo se descompone la luz. Está considerado como el científico más grande de todos los tiempos. Ustedes pueden investigar mucho más sobre los aportes que hizo. Acá tenemos una caricatura. A él se le atribuye la famosa anécdota de la manzana que cayó sobre su cabeza, que lo inspiró para justamente sustentar las teorías respecto a la gravedad de la Tierra. Tenemos a Benjamin Franklin, que aparece representado en el billete
de $100, porque él era norteamericano. Pero sin embargo, frecuentaba a la sociedad intelectual de Francia. Y no solamente contribuyó a la ciencia, sino también es uno de los padres fundadores de lo que sería la nación Estados Unidos, que en esa época simplemente estaba compuesta por 13 colonias. Él estudió los fenómenos eléctricos, enunciando el principio de la conservación de la electricidad. En esa época la electricidad era algo casi como mágico, ¿no? Él realizó experimentos para ver cuál era la naturaleza de este fenómeno que es la electricidad. Miren, acá justamente tenemos una ilustración en que su sobrino está haciendo volar una cometa de la cual colgaba una llave. Entonces cae un rayo y se produce este fenómeno eléctrico que fue estudiado por Franklin. Tenemos al famoso filósofo matemático científico francés, considerado como el padre de la filosofía moderna, que fue René Descartes. Justamente entre los aportes a la matemática, ustedes pueden ver ahí su plano cartesiano. Ustedes lo han utilizado también en primaria, ¿no? Recuerdan que en un costado ponían el factor X, en el otro costado el factor y podían encontrar un punto en común, ¿no? En el plano cartesiano. Este plano cartesiano también ha servido como base para elaborar las líneas imaginarias de la Tierra, ¿no? Y así poder ubicar puntos específicos. Una frase que él formuló es: pienso, luego existo. Una cosa que tenemos que ver en los pensadores de la época es que estos se volvieron ateos, ¿no? Y mucha ideología, muchas ideas de hoy en día justamente se han inspirado en este tipo de pensamiento. Por ejemplo, esto es muy triste, ¿no? Justifican el aborto, dicen, bueno, un bebé antes de nacer no piensa, por lo tanto no puede existir. Una persona que está en estado de vegetal no piensa, por lo tanto se le puede aplicar la eutanasia. Miren. Bueno, un invento muy importante para medir el peso de la atmósfera fue el barómetro de mercurio, gracias a Torricelli. Tenemos acá una calculadora inventada por Pascal que haría los primeros cálculos. El péndulo, que serviría como un principio para muchos inventos. Tenemos acá este científico que haría las primeras disecciones. La ilustración tenía como intención construir un mundo mejor basándose en la razón. Y por eso es que lo representaron con la diosa Atenea, que en la antigüedad representaba a la ciencia. Y acá tenemos las características que presentó este pensamiento, que las vamos a desarrollar a continuación. Una fe ciega en la razón. Decían, la razón, el raciocinio, es la única manera de saber. Por supuesto, complementado con la experiencia que estamos mencionando a continuación, ¿no? Todo suceso, todo fenómeno, podemos estudiarlo mediante el empirismo. Justamente ellos, los sabios de esta época, fueron los primeros en aplicar los principios científicos, la observación, una hipótesis, conclusiones, en fin. Esto lo aplican ustedes especialmente cuando elaboran los trabajos para la Feria de Ciencias. Ellos buscaban un mundo mejor, buscaban el progreso de la sociedad, la felicidad. Y su pensamiento se dio a conocer a través de tertulias, es decir, conversaciones. Ya se imaginan en esta imagen de qué estarían conversando estos sabios, ¿no? ¿Qué temas estarían tratando? En esa es la opinión pública. La gente
gracias al raciocinio, ya podía dar una opinión sobre un hecho. Buscaban la libertad, la igualdad. Estaban en contra de la Iglesia Católica, que tenía principios. ¿Y quiénes fueron las grandes representaciones? Tenemos al gran sabio Montesquieu. Entre los aportes más importantes que ustedes pueden ver que se aplica actualmente es la división de los poderes del Estado. Su obra cumbre, El espíritu de las leyes, que ustedes van a ver en su texto. Tenemos a Voltaire. Escribió las cartas filosóficas. Rousseau, que puso énfasis en la libertad humana y la importancia de la propiedad. Pero dice, la propiedad es algo que deshumaniza al hombre. En su obra El contrato social dice que las autoridades en realidad han hecho algo así como un contrato con sus súbditos. Si la autoridad no cumple, los súbditos tampoco tienen por qué respetar esta autoridad. Todos estos conocimientos de la época, conocimientos científicos, aportes filosóficos, fueron sintetizados en un libro muy importante. Bueno, un libro es un decir porque en realidad tenía bastantes volúmenes. Se llamó la Enciclopedia. Entonces, como pueden ver, tuvo muchos autores, entre ellos estaba Rousseau, Voltaire, Montesquieu, pero principalmente fueron Diderot y D'Alembert los que sintetizaron todos los conocimientos de la época en la enciclopedia. A continuación tiene las actividades que van a elaborar en su cuaderno.